enredado. Marcos capítulo 9, ahí sí. Marcos 9, versículo 42 al 50, en eso vamos a estar. Marcos 9, 42 al 50. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Hay pasajes que a veces son difíciles, ¿o no? Este es un pasaje difícil. Quiero advertirles, hermanos, que vamos a tratar de bajar un avión en turbulencia. Este pasaje es un pasaje medio complejo, medio raro, pero tiene lecciones muy evidentes. Una vez que uno lo estudia, yo digo que esto es como un pescado exquisito, pero que está lleno de espinas. Entonces tiene que ir comiendo la carne, pero teniendo cuidado con las espinas, porque son muchas las que tiene en medio. Sin embargo, lo que te va a entregar es algo bastante sustancioso. El punto principal en realidad de esta lección viene de algo que al Señor le indigna. Hay cosas que al Señor Jesucristo le indignan de una forma, pero muy notoria. Y aquí encontramos una de ellas. Yo sé que el Señor es santo, Él es bueno, amoroso, pero también Dios es celoso. Y Dios tiene ira, y Dios también es justo, y Dios castiga. Entonces hay algo que se llama, dentro de estos conceptos teológicos, la indignación. ¿Cierto? Hay cosas que las podríamos definir como una indignación. El Señor a veces se indigna de cosas, y aquí encontramos una de estas actitudes que al Señor le indigna, uno de los hechos, actos, actitudes, decisiones que al Señor le indigna. ¿Y cuál es esa actitud que al Señor le indigna? Bueno, el que alguien haga tropezar a uno de sus pequeños que creen en Él. Eso dice el versículo 42, ¿cierto? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Quiénes son estos pequeñitos? Bueno, anteriormente en el capítulo 9, versículo 37, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y el Señor había puesto un niño en medio de eso. Algunos podrían pensar, bueno, estamos hablando de niños, estamos hablando de personas pequeñas, ¿cierto? Que están entrando a esto de lo que es la fe, hablando de niños, pero en realidad el pasaje, hermano, después avanza y se topa en el capítulo 9, verso 38, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y aquí hablamos de un hombre grande, alguien que está evangelizando, ganando almas, está sacando demonios en el nombre de Jesús. Y vienen los apóstoles y lo interrumpen y le dicen, no, porque tú no nos sigues a nosotros. Esa es una mentalidad muy sectaria, hermano, en todo caso. Que si no andan conmigo en mi iglesia, los demás son todos falsos porque no me siguen en mi iglesia. Esa es una actitud bastante separatista, yo diría, tiene muchos rasgos de sectarismo esa mentalidad. Entonces, ¿uno qué piensa? Cuando habla versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, pero mira, fíjate, no son pequeñitos físicos, sino, ¿cuál es la característica de estos pequeñitos? Que creen en mí. Entonces está hablando de creyentes, hermano. Está hablando de cristianos, ya sea pequeños o grandes, ¿ok? Ahí usted puede incluir niños que están creyendo, adultos que están creyendo, personas que se están dedicando a la obra, que están siguiendo al Señor. Por lo tanto, estamos hablando de cristianos en general. Y al Señor lo que le indigna en este pasaje es que alguien ponga un tropiezo delante de estos pequeños. Y pequeños aquí, hermanos, no se habla de tamaño, pero sí habla de alguien que está creyendo, de alguien que está comenzando a creer, de alguien que está como creciendo recién,
que está apreciando las verdades del Evangelio, que es un nuevo creyente probablemente, un creyente que está como tratando de ir a la madurez, tratando de conocer más al Señor, amando al Señor, entregándose por el Señor. Bueno, al Señor le indigna que alguien con muy mala intención, obviamente, o con mucha insensibilidad, haga tropezar a una persona, a un cristiano, de esta forma. El Señor en las dos escenas anteriores ha hablado de niños y de una persona que estaba predicando en su nombre, ¿cierto? El cual los discípulos se lo habían prohibido. Entonces el Señor creo que está diciendo, a ver, estos se creen, estoy pensando en los discípulos, ellos se creen importantes y a los niños, yo les puse un niño ahí para que valoraran a un niño incluso dentro de la obra. Y después están deteniendo a este cristiano que está tratando de ganar a otro o está tratando de ayudar a otros con la fe. Entonces, creo que el Señor está dando una recomendación acá que es necesaria para que nosotros entendamos cuál es el punto. Creo que Marcos, hermano, está dejando una huella de pensamiento que quiere terminarla aquí en el capítulo 9, porque el capítulo 10 comienza un tema totalmente diferente. Van a escuchar la próxima semana acerca del divorcio y de qué se trata el divorcio y cómo solucionar estos temas. Es un tema interesante, interesantísimo, así que oren por quién predicará la próxima semana, porque ya está orando él profundamente por esto. Pero interesante, hermano, que Marcos aquí en el capítulo 9 me parece que está dejando una huella de un pensamiento y lo va a terminar aquí en este capítulo. ¿Qué quiso comunicar Marcos en este pasaje? Bueno, dos cosas quizás que uno debe tener muy claro. Uno, la importancia que tienen todos los creyentes, incluyendo los niños que están creyendo. Yo tengo que entender, hermano, que el Señor creo que nos está llevando a esto, que para Él todos los creyentes son importantes, incluyendo a los niños que están creyendo. Estas personas que están, estas personitas, ¿cierto? Que vienen con nosotros, que nos miran, que nos escuchan, a veces son nuestros hijos, que son esos ojos pequeños que están mirando a los ojos de los adultos o están mirando a los adultos a ver cuál es nuestro comportamiento de fe. Es decir, la importancia que tiene todo cristiano, hermano, incluyendo a los pequeños, a los niños, no solo ellos como pequeños, sino a los nuevos creyentes, a los que recién están caminando con el Señor. Y dos, el tener cuidado de creerse los únicos que tienen autoridad para hablar la verdad. Porque eso le estaba pasando a los discípulos. La verdad, hermano, es la persona de Cristo. Y aunque una persona no esté con nosotros, es decir, en nuestra misma casa o templo, iglesia, denominación, aunque no sean igual que nosotros, su testimonio es tan válido como el de cualquiera que predique el evangelio verdadero. Así que puede ser que no sean ni siquiera de nuestra denominación, quizás ni siquiera de nuestra iglesia, pero creen en el evangelio verdadero. Hermano, eso valida a la persona, ese testimonio valida a la persona, no el hecho de que, es que están conmigo. He escuchado en estos días cosas bastante extrañas que pasan a veces dentro de nuestras denominaciones. Una de ellas es que si usted no es bautista, usted no es salvo. ¿Cree usted eso, hermano? Imposible, hermano. ¿Quién dijo que todos los bautistas son salvos? Pero hay una creencia, y no solo en nosotros, en diferentes ramas que se llaman cristianos, que creen que ellos tienen la verdad absoluta y cualquiera que no es de su denominación, entonces no está en la verdad. Hermano, creo que estamos perdidos en eso. No creo que eso es así. Bueno, pero hay algunos que creen, hermanos, que ellos tienen todo en la absoluta verdad y solo ellos, ¿ok? Y no es así, hermano. La verdad que el Señor Jesucristo quería comunicarle esto a los discípulos. Tengan cuidado de creerse los únicos que tienen autoridad para hablar de la verdad. No somos los únicos, hay muchos que predican a Cristo y lo hacen bastante bien. ¿Qué quiere que le diga? Y viven su fe con una intensidad admirable. Gloria a Dios por eso. ¡Qué bueno! Ojalá saquemos lo bueno, ¿cierto? Retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Siempre hay algo que aprender y algo que decir. Eso no comparto, pero hay cosas que están muy buenas y uno siempre debe copiar las cosas buenas. No estamos, hermano, para que las personas nos rindan pleitesía, definitivamente, o para que nos pidan permiso para llevar el evangelio a las personas. Una vez alguien me compartía, me compartía su experiencia, un pastor allá en Argentina que tenía muy pocos miembros esa iglesia, y él empezó a evangelizar, y ahí quedaban unos diáconos en esa iglesia, unos 3 diáconos y unos cuantos hermanos. Y un día los diáconos ahí delante de todos, ¿cierto? En un culto como este le dijeron: pastor, queremos decirle algo. Usted no nos pidió permiso para evangelizar. Y la iglesia se estaba llenando de gente porque el pastor salía a evangelizar. Entonces los diáconos de la iglesia, esos diáconos que se creen jefes del pastor,
Le dijeron, pastor, pero usted no nos pidió permiso para salir a evangelizar. Eso es muy raro, como que los diáconos estuvieran en contra del crecimiento de la iglesia. Pero el pastor con una categoría les dijo, hermano, yo nunca le voy a pedir permiso a ustedes de algo que el Señor me mandó. De hecho, no me mandó solo a mí, a ustedes también los mandó a predicar el evangelio. Interesante, hermano, cómo hay iglesias que creen que tienen ellos como el sartén por el mango, ¿cierto? Que ellos tienen que decidir ciertas cosas. Si el Señor me mandó a evangelizar, yo no tengo que preguntarle a nadie. Porque el Señor me mandó a predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces, hermano, no se detenga, por lo menos de esta parte, de esta iglesia. Nunca diga, oye, el pastor, ¿querrá que yo vaya a evangelizar? Hermano, sí, siempre sí, vaya a evangelizar. Vaya a predicar el evangelio. Lo que pasa es que el Señor nos mandó a todos a hacer eso. Y hay cosas que el Señor nos mandó que no tenemos que preguntársela básicamente a nadie, que tienen que ver, hermanos, con predicar y hablar de Cristo, invertir la vida en otras personas. Bueno, los discípulos creo que estaban más o menos en este asunto, estaban como yéndose para un lado que el Señor dijo, no, esto yo no es lo que quiero para ustedes. Querido hermano, nosotros no estamos para que la iglesia nos rinda pleitesía o para que nos pida permiso para llevar el evangelio a las personas. ¿Para qué estamos? Bueno, nosotros estamos para servir a las personas y ser ejemplo para ellos. Y aquí empieza este asunto acá en el versículo 42. Ahora, si a alguien que esté dentro de nuestras filas o fuera de ellas se le ocurre hacer tropezar a un cristiano, por pequeño que éste sea, el Señor, hermano, en su celo, irá en castigo en contra de aquella persona. Creo que por allí está enfocando Marcos este pensamiento, de decir, oye, no hagan esto, no hagan lo otro, y ahora les voy a advertir a todos severamente de qué se trata esto. Tengan cuidado con lo que viene. Mira el versículo 42, dice cualquiera, y me llama mucho la atención eso, cualquiera, hermano, es un sermón abierto. Usted tómelo, déjelo, si le calza, póngase el poncho, ¿cierto? Si esto le llega, entonces póngale atención, cualquiera. El Señor está hablando de una multitud, le está hablando a sus discípulos, está hablando a gente que está escuchando, y el Señor le está diciendo lo siguiente, cualquiera que haga tropezar, no dice cualquiera de ustedes, cualquiera, está abriendo este tema a las personas que están escuchando. ¿Por qué? Yo siempre pienso en algo, hermano, que dentro de los 12 hubo uno que no era discípulo. Entonces, siempre que usted escucha un sermón así, uno dice, ya, esto, ¿de quién está hablando? Bueno, está hablando de varias personas, pero dentro de las filas de los discípulos también hubo uno que fue un traidor, que era un falso. Entonces, el sermón igual les calzaba a los discípulos, bueno, en el sentido general sí. Y una advertencia para todos aquellos que lo quieren seguir también al Señor. Hay que tener cuidado con las motivaciones. Mira versículo 42. ¿Algo le pasa a este micrófono? Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Interesante. Cualquiera señala, hermano, a aquellos que no le importa el evangelio, los que no creen en el evangelio, aunque pueden estar dentro de nosotros, de hecho. Interesante también leer eso. Miren Hechos capítulo 20, los voy a sacar un ratito de allí, solo para leerles un par de pasajes, que me hizo pensar mucho que esto tiene que ver, hermanos, con personas que incluso pueden estar dentro de nosotros. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que hay una realidad dentro de la fila del evangelio, que dentro de nosotros mismos se pueden levantar personas falsas. Y creo que por eso el Señor dice cualquiera. Aquí tenemos que poner ojo en nosotros mismos, cuidarnos de nosotros mismos, porque aquí cualquiera podría resultar que dentro del círculo de nosotros a alguien se levante que sea falso, alguien que no es un verdadero creyente, que es un lobo rapaz. Mire lo que dice Primera de Juan, otro pasaje, hablando del mismo punto. Tengo 3 versículos allí que se los voy a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, 3 citas en realidad. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos. No todos son de nosotros. ¿Lo entiende?
Entonces, pero salen de nosotros mismos, otra vez, la misma expresión del libro de los Hechos. Mira a Judas, la carta de Judas. Acá está seccionado como 1, 3 y 4. Capítulo 1, verso 3 y 4, aunque tiene un solo capítulo. Verso 3 y 4, mira, escuche lo que dice. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que el texto, hermano, la lección es bien clara. Cuando Jesús dice cualquiera, es que dentro de esa expresión cualquiera pueden estar dentro de los mismos que se dicen seguir a Jesús. ¿Qué dice el texto? Cualquiera que haga tropezar, ya sabe que la palabra tropezar, hermano, acá, ¿qué significa? Bueno, que se preste para hacer caer a otra persona de su fe. Que haga que por su culpa otros no lleguen a creer. Que por su culpa otros se desanimen. Puede ser alguien que lamentablemente hace caer a una persona que no llegue, por ejemplo, a la fe o se escandalice. La palabra en realidad acá, tropezar, es escandalizo. En realidad en griego también se escribe así, escandalizo, como de escándalo. Entonces, en el fondo, hermano, es una persona que por su culpa otros no lleguen a desarrollar una fe, a entregarse a la fe, que por su culpa otros se desanimen en la fe. La palabra griega, hermano, tiene que ver con escándalo, que significa se escandalice, que se avergüence, que retroceda, que no quiera tener nada que ver. Entonces, probablemente está describiendo más a aquellas personas que empezaron en la fe, pero que vieron tan feo el ejemplo de otro, tan mal el ejemplo, que dijeron, no, yo no quiero esto. Y deje de seguir a Cristo, o había empezado a querer creer en Cristo y después dijo, no, con este tipo de ejemplo prefiero quedarme como estoy, como lo han dicho muchas personas. Es un tropiezo, hermano, para personas que están creyendo en el Señor, o también se puede presentar para quienes que ya han creído, pero que lo dañó profundamente y esa persona no quiere seguir más al Señor. Porque el pequeño hermano no entiende que no es el Señor, es una persona, ¿cierto? Pero no alcanza a diferenciar eso. Bueno, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice que creen en mí, mejor, mira qué interesante, mejor le fuera. ¿Qué está diciendo mejor le fuera? El castigo para este tipo de personas es tan duro que en su estimación Jesús dijo, mejor le sería morir de esta manera. ¿De qué manera? Versículo 42, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Imagínate, eso es como tirarlo de un despeñadero, ¿cierto? De una quebrada. Tirarlo, la piedra de molino, para que usted entienda, hermano, era una piedra tan grande que era tirada o era movida por un burro, por un asno, porque era pesada, era una piedra así grande con un hoyo en medio que hacían para moler el trigo. Entonces eso lo hacían girar y eso era tan pesado que un animal de carga lo tenía que mover. Imagínate amarrarse eso al cuello y tirarte al mar. Como tirarte de un despeñadero, de una quebrada, ¿cierto? Y te tiran con eso al cuello. Esa era una tortura que hacían, dicen algunos comentaristas, los gentiles. No los judíos, los gentiles tenían como... Ustedes saben que antes existían un montón de torturas, yo no sé por qué, pero la gente eran como expertos en tortura a ciertos pueblos. Unas torturas terribles, y esta era una que lo llevaban amarrado del cuello, probablemente con una distancia y una cuerda firme, y dejaban que la piedra... volara la piedra, ¿cierto? La tiraban y él salía atrás de eso y caía al mar y obviamente ninguna oportunidad de salvación. Seguramente el azote, o sea, debe ser terrible la forma de caer y de morir. Y eso es lo que el Señor dice, mejor le sería morir así que tú hagas tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Interesante la forma. No es cosa simple, hermano, hacer tropezar a un cristiano. Ese es el asunto. ¿Lo tomó en serio? Tómelo en serio, hermano, porque hacer tropezar a un cristiano para el Señor era una cosa bastante severa. Una cosa simple hacer tropezar a un cristiano. Que él lo haga, se está metiendo con el Señor y Salvador. Con su Señor y con su Salvador. Entonces, a la defensa de esos pequeños que creen en mí, Jesús sale. Y dice, mejor le sería a una persona morir de esta forma que enfrentar el castigo que yo le voy a dar.
por hacer tropezar a uno de mis pequeños. Tan severa, hermanos, la advertencia que el Señor da recomendaciones drásticas. Mira, sáltate ahora, porque este pasaje es medio saltado. Es un salteado de verdades, ¿ok? Mira versículo 43, 45, 47. ¿Por qué es un salteado? Bueno, te lo digo así porque hay 3 versículos que se repiten y 3 versículos que se repiten. O sea, aquí hay como una reiteración de una verdad. Así que vaya al versículo 43, por ejemplo. ¿Qué dice? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mire versículo 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con 1 ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Imagínate que tuviéramos problemas en los 3 áreas. Manco, cojo, tuerto. Y aún así podríamos seguir pecando probablemente. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Quiero que lo entienda bien. Es tan severa la advertencia que el Señor da, es tan severa el castigo, que el Señor da, que la advertencia que nos da, sus recomendaciones son drásticas. El Señor está hablando, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. ¿Por qué? Porque si mi mano digámoslo así, si mi mano me hace caer, yo puedo con ese pecado no solo caer yo, arrastrar a otros y ser un tropiezo para los demás. ¿Lo entiende? Ajeno que sea lo que produce la mano, que produce el pie, que produce el ojo, ajeno a lo que produce lo que está diciendo, si cualquiera de estos miembros te hace caer en pecado y con eso puedes arrastrar a otro y puedes lastimar a otro y puedes afectar a otro en su fe, córtalo, sácalo de ti. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Aunque habla de amputar, ¿cierto? De sacar, el Señor está usando esta expresión en sentido figurado. Hubo culturas, hermano, hubo gente, hubo grupos de creyentes que hicieron esto, que se mutilaron de verdad, para después darse cuenta tristemente que se sacó un ojo, pero pecaba con el otro. No es lo que el Señor está diciendo, es que si de verdad tuviéramos que mutilar el cuerpo por el pecado, hermano, estaríamos todos mutilados, ¿o no? ¿Qué quedaría de nosotros? Y es que lo que quedara de nosotros tendría el potencial de pecar. Imagínense vivir con ese trauma, esa cosa terrible. Bueno, hubo gente que lo hizo en su momento, en la historia de la iglesia, más de alguien lo tomó hiper literal esto y dijo, bueno, si hay que cortar, cortamos en el nombre del Señor, y se cortó la mano. Y en realidad el Señor, hermano, está usando esto como un sentido figurado. Cortar, sacar una mano, un pie o un ojo no asegura de ninguna forma que no usaremos la otra parte para el pecado. Creo que el punto de Jesús, hermano, aquí era llevar a sus oyentes a tomar una decisión seria respecto de ciertas prácticas que te envuelven en el pecado y que te puede hacer arrastrar a otros a los mismos pecados. Creo que el Señor está haciendo aquí, hermanos queridos, un llamado a que seamos radicales. Es obvio que está diciendo algo así, córtalo, sácalo. Es decir, lo que el Señor está haciendo acá es que tú seas radical en tus decisiones, en que tomes decisiones para evitar el pecado que te puede llevar a ser un tropiezo para los demás. Mejor dice el versículo, todos los versículos estos dicen mejor te es entrar en la vida, ya sea manco y etcétera, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Acaso el Señor, hermano, en este pasaje está hablando que las obras nos pueden asegurar la vida eterna? Porque fíjate bien en la expresión. ¿El Señor acaso está diciendo que ya, si yo me corto mi mano y de verdad vivo agradando al Señor físicamente, en obras, entonces me puedo salvar? No, hermano, la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Lo capta? Entonces, hermano, la salvación no viene por las obras. ¿Pero qué está diciendo Jesús aquí entonces? Que si cortándome algo yo puedo salvaguardar mi alma, entonces está sujeto a lo que yo hago y no a lo que Cristo hace. Entonces esto suena como confuso. Lo que pasa es que tenemos que entender la expresión en su contexto, lo que el Señor nos quería decir.
¿Acaso por tomar este tipo de decisiones yo me gano el cielo? De ninguna forma, hermano. Pienso que la enseñanza no se trata de eso. Lo que creo que está pasando aquí es que el Señor quiere mostrar la importancia de que la vida eterna o a la vida eterna no se llega si retenemos con nosotros la antigua manera de vivir, en otras palabras, la vieja naturaleza. Si usted quiere llegar al cielo, no se llega en esa vieja naturaleza que tuvimos, en esa naturaleza pecaminosa, en esa inclinación que yo me entregaba al pecado. No se llega así. Si usted es una persona que no ha sufrido un cambio espiritual radical, es porque Cristo no ha llegado a ti. Si Cristo no ha llegado a ti, entonces ¿cuál es la salvación que tenemos? Si antes yo pecaba con total libertad, sin ninguna conciencia, y ahora lo hago de la misma forma, la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Cambió algo? Si yo antes vivía pecaminosamente, me daba lo mismo, y ahora lo hago igual, solo que ahora voy a la iglesia, no cambió nada. Lo único que cambió es que ahora va a la iglesia. ¿Entiende lo que le digo? Creo que el Señor está hablando de eso. Oye, si de verdad hemos conocido a Cristo, algo tiene que haberse afectado en nuestra naturaleza pecaminosa original. Ya tenemos ahora en Cristo una nueva naturaleza, ¿o no? En esa nueva naturaleza, entonces ahora nosotros deberíamos tener libertad sobre el pecado. ¿Qué significa? Libertad en la Biblia, capacidad de hacer lo correcto. Eso es por la gracia y por la presencia del Señor en nosotros. Así que el Señor puede exigir esto, de que seamos radicales en nuestra forma de comportarnos, en cambiar nuestras actitudes viejas por las nuevas. A veces no las hemos cambiado por ignorancia, pero no por capacidad espiritual. Escúchelo bien, porque cuando Cristo llegó a nosotros, recibimos del Señor la capacidad, la libertad, la capacidad en Cristo por la llenura del Espíritu Santo de hacer lo correcto. Usted hoy día puede hacer lo correcto. Hoy día usted puede vivir en libertad del pecado. Sí, ¿por qué? Porque Cristo te salvó, ¿o no? Si Cristo no te salvó, no puedes, porque el viejo hombre arrastra con demasiada fuerza. Romanos capítulo 6, usted léalo y se va a dar cuenta que cuando Cristo llegó, dice que dañó profundamente a este viejo hombre. Mató esta vieja naturaleza, por lo tanto yo puedo proyectarme en una libertad del pecado, no por soberbia ni arrogancia, sino por confiar que Cristo hizo un cambio en mí. Por eso, hermano querido, el Señor puede exigir y puede castigar a aquellos que se dan de un tropezadero, ¿cierto? De un escándalo hacia otros que son pequeños que están creyendo en Cristo. Mira lo que dice versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, a lo mejor te es entrar en la vida. Pregunta, ¿en cuál vida? ¿En cuál vida? Cuando dice mejor te es entrar en la vida, manco, ¿en cuál vida? Bueno, usted tiene que entender que es vida eterna. ¿Por qué? Porque está contrastado con el infierno. ¿Lo capta? Entonces, usted, si quiere llegar al cielo, tiene que cortar estas cosas. La pregunta es, ¿cómo las corto? No es que usted corta físicamente, en sentido figurado, tiene que renunciar a su vida vieja, conocer a Cristo para que te dé una vida nueva. ¿Lo capta cómo es? Así funciona este asunto. Nadie, hermano, sin Cristo puede hacer algún cambio permanente ni eficaz. Nadie. El Señor abrió un poco el tema acerca de aquellos que caen en condenación, ¿cierto? Aprovechó el Señor de hablar un poco acerca de lo que es el infierno. En este pasaje, como en algunos pasajes hay, ¿cierto? Pero no son tantos los pasajes que hablan de la condenación, del infierno. Y creo que es bueno que el Señor nos toque el tema, porque a veces nosotros, hermanos, vivimos tanto así como, bueno, sí, si soy incrédulo, bueno, está condenado. No lo entiende. No es que está solo condenado, o sea, es que la condenación suena elegante para lo que se va a vivir si uno no conoce a Cristo. Eso, hermano, es severo, eso es grave, eso es terrible, eso no deberías querer estar allí. No deberías sentirte tranquilo de vivir sin Cristo porque te puedes ir al infierno. No deberías vivir tranquilo, deberías tener un poco de angustia, decir, si me muero, ¿dónde me voy? ¿Usted sabe dónde se va si se muere? Dígame a mí, no dígame nada. ¿Algunos saben dónde se van? Ok, algunos dicen, sí, yo sé, me voy al infierno, hermano o amigo, no hermano o amigo. Irse al infierno no es una cuestión simple. Aunque usted diga, no, me da lo mismo, no, es que no entiendes. Cualquiera que me diga a mí, no, me da lo mismo, no me preocupa, no entiendes lo que Jesús quiere decir acá.
quiero que vaya conmigo a mirar un poco este asunto, porque aquí aparecen 3 versículos que se repiten, son exactamente iguales, salvo este detalle, ¿cierto?, de manco y estas cosas. Mira, versículo 44, 46 y 48. Los 3 versículos, en estos sí son los 3 iguales. Los otros hablaron de manco, ¿cierto?, cojo, ciego, pero ahora está hablando de lo que es el infierno, de cómo es la experiencia allá en el infierno. Para aquellas personas, obviamente, ¿quién va al infierno? Son personas, hermanos, que viven en su pecado y que no están dispuestos a arrepentirse. Son personas que viven en pecado, pero que no se han arrepentido de su maldad, que no han sentado cabeza diciendo, esto yo no puedo seguir así, esto tiene que cambiar. El Señor le voy a pedir que me ayude y me saque de esta situación. ¿Qué dicen los 3 versículos? Bueno, lea el 44 y va a tener los 3 versículos. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Donde el gusano, hablando del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Notó una construcción allí en el versículo 44, dice, donde el gusano de ellos. ¿Qué significa eso? Yo lo estaba estudiando en griego, hermano, y en griego hay aquí obviamente un genitivo. ¿Qué es un genitivo? Es algo que modifica la oración y le llamamos nosotros en español posesivo. De ellos. Cuando dice de, siempre es de ellos, le pertenece a ellos, lo produce en ellos, es algo que viene en ellos. Mira qué interesante, donde el gusano de ellos, de su propio cuerpo, no muere. ¿Qué significa? Que en el infierno el cuerpo que a ti te van a dar es un cuerpo que produce gusanos. Son sus propios gusanos en el fondo. De ellos no dejan de salir y brotar gusanos. Ese tipo de cuerpo es el que vas a recibir. No es un cuerpo lindo. Es ese cuerpo que siempre tiene sentido de podredumbre, ¿cierto? Usted sabe que cuando uno se muere, va al cementerio, a poco tiempo, el cuerpo se agusana. Ya, eso es. Pero eso es de ellos. O sea, cada cuerpo tiene este tipo de efecto. ¿Y qué más? Ahora, ¿qué produce eso? No tenemos idea. A nosotros no nos ha pasado algo así. Yo sí he visto y he sabido de amigos que cuando fueron a países tropicales les picó algún bicho y el bicho les puso un gusano dentro del cuerpo. Hubo una hermana que fue maravilloso lo que le pasó. Estaba fiebrada, todo, y se le posó un huevo acá en la espalda y le dolía, le afiebraba y le nació una mariposa de la piel. Hay bichos, hermano, que un gusano te puede trastornar la vida, ¿entiendes? Una larva allí metida en tu piel, eso no es una cuestión natural. Y cuando pasa, la gente se afiebra, la pasa mal, porque es una cosa extraña en tu cuerpo. Estos cuerpos, dice la Biblia, que son donde el gusano de ellos no sale, no muere. Eso dice el texto, ¿no? Donde el gusano de ellos no muere. Eso está siempre allí. Ese es un sufrimiento incesante, una desesperación, algo que no va a cambiar nunca. Nunca jamás. Eso no va a pasar después de un tratamiento, no hay forma de que esto cambie. Nunca. ¿Y qué más dice el texto allá, verso 44? Y el fuego nunca. ¿Nota la palabra allí? No muere y nunca se apaga. El gusano no y el fuego nunca. ¿Qué te está diciendo? Condiciones perpetuas. Esto, hermano, es por la eternidad. Si pudiera yo transmitir esto de tal forma que un incrédulo se arrepienta, me encantaría. Porque ¿quién de nosotros quisiera, y no deberíamos querer nunca, que alguien fuera al infierno? El infierno no es un lugar cómodo, no es un lugar lindo, no es el lugar donde alguien quisiera ir. Si lo conocieras, por 5 segundos, tú no quisieras estar allí. Te arrepentirías, pero con todo tu corazón, para ir a Dios, al cielo, y librarte del infierno. Quizás alguno hasta creería en Dios, aunque no creyera, pero creería para salvarse de él. Porque ese lugar es terrible, ese solo lugar predica solo como sálvate de aquí. ¿Y cómo? Cristo, yo creo que lo haría solo para no ir a ese lugar.
Si tuvieras la posibilidad de ir 10 segundos a ese lugar te cambiaría la perspectiva de la vida y tus prioridades. 3 versículos idénticos, ¿cierto?, en esta construcción. Y los 3 son iguales. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué está construyendo Marcos acá? Obviamente, hermanos, acá la repetición es un énfasis notorio en el hecho de repetir la misma expresión tantas veces en poco espacio. Es un énfasis que lo hizo intencional Marcos. Y el Señor Jesús lo hizo así. ¿Para qué? Obviamente, para resaltar las características de este lugar que afectarán directamente a quienes vayan al infierno. Cuando dice que el fuego nunca se